tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer hoy un bosquejo que he encontrado en Nehemías 5, Nehemías 5:6, y nos va a hablar sobre la oración. Nehemías 4, 5, 6. Entre medias de esos tres capítulos está. Yo creo que va a ser un bosquejo bastante breve. No se ha hecho ninguno, aunque se ha mencionado la importancia que tiene la oración, pero no se ha llegado a hacer ningún bosquejo en este sentido, y creo que va a ser bastante concreto a la hora de presentarnos bajo estos puntos lo que la oración es, ¿no? Las ventajas que conlleva y, bueno, verdaderamente lo que representa, ¿no? En lo que es la comunión del cristiano con Dios. Entonces, lo vamos a ir viendo. Vale, esto en Nehemías 4:9 es punto 4, o sea que no lo vamos a hacer de momento, lo vamos a ir en orden. Y nos dice, la oración es, punto 1, la llave para abrir las riquezas de Dios. Esto nos lo argumentan en Mateo 15, 25, 28. Y bueno, aquí está hablando de la fe de una mujer gentil. Esto es el momento en el que una mujer que no era del pueblo judío le pidió misericordia a Jesús porque su hija estaba poseída por un demonio, ¿no? Aquí Cristo, en verdad, quería ponerle a prueba. Bueno, es que como es parte de esto, lo vamos a leer. Pero bueno, para ponerlo en el contexto, se acercó a la mujer y le dijo que tuviera misericordia, ¿no? Entonces Jesús en principio le dice a los discípulos, decirle que se vaya, pero porque conocía a la mujer. Estos son algunos de los casos que en otro vídeo ya se expuso, donde Jesús, conociendo... Me parece que además fue en el vídeo Jesús, el amigo de los pecadores. Jesús, conociendo el interior de la persona, sabía cuándo podía apretar un poquito más la tuerca, ¿no? Él lo medía perfectamente y sabía cuándo alguien iba a responder a ese estímulo que Jesús les iba a proponer, ¿no? Bien fuera por la actitud, bien fuera de palabra. Entonces Jesús en realidad lo hacía para que la persona finalmente mostrara su fe verdadera, ¿no? Igual que con los fariseos, no necesitaba que le dijeran o que expresaran en voz alta lo que pensaban de él, porque él lo sabía perfectamente. Había casos donde, aun sabiendo lo que esa persona tenía en su interior, daba lugar, a través de el tipo de interacción que provocaban esas personas, a que esa misma gente manifestara su fe, ¿no? Estando ahí en ese contexto de esta mujer y una primera intención de Jesús de ignorarla, dice en el versículo 25, porque antes en el 24 le dice, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Entonces a partir del 25, que es donde nos sitúa este bosquejo, dice, ella se acercó y lo adoró, y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Justo teníamos ahí un perro antes ladrando, ¿no? Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Jesús, ante esa respuesta, le dice, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. En cierto modo esto representa una parábola, o sea, se lo está diciendo como a modo de parábola, haciendo alusión a los hijos como al pueblo de Israel y los perros los gentiles, ¿no? Lo está haciendo así. Pero probablemente a esta mujer le estaba haciendo en sí también una crítica a una actitud que a lo mejor ella tenía. Y en el sentido de que ella, incluso poniéndonos en el caso de que Jesús le estuviera diciendo, en algún caso has cogido restos de pan y los has tirado a los perros, pan que a lo mejor podías haber guardado para alimentar a tus hijos en otro momento, y ella en esa respuesta también demuestra que no solo se preocupaba de sus hijos. Vamos a ponernos en el caso de que haya esa doble lectura, porque es que lo que tiene un sentido de parábola, aunque aquí no nos habla como parábola, pero como sí nos hace esa comparación, puede estar haciendo tanto una crítica en ese sentido a la mujer, o contándole algo que la mujer entendía en lo propio, que hubiera hecho eso en algún momento, y ella demostraba también un amor hacia los animales, con esa respuesta, diciendo, pues es que los perros también no se les prohíbe, ¿no?, acercarse debajo de la mesa y comer las migas que caen. Y esto en referencia precisamente a esas migas que le podía también caer a las personas que no fueran del pueblo de Israel, ¿no? Porque esta mujer, de hecho, demostró la fe que el pueblo judío en muchos casos no demostraba hacia Jesús. Entonces, incluso ella, entendiendo que en esa parábola se le estaba dejando mal en cuanto a que no era hija de Abraham en este caso,
sabía que el poder de Cristo podía actuar de igual manera sobre esas personas, ¿no? O sea, ella reconoció la autoridad de Jesús y supo que su súplica estaba en realidad condicionada a la propia decisión de Jesús. Por eso le rogó varias veces y le adoró. Porque además le dice, apreciada mujer, le dijo Jesús. O sea, Jesús en el fondo no le está llamando perra. Le dio ese modo, ese parábola, pero ya digo que al ser como una especie de parábola en la que hace una comparación entre el pueblo de Israel, los gentiles y los hijos y los perros, vemos que se lo está diciendo de esa manera, y yo creo precisamente por las dos cosas, para que la mujer expresara por qué también hacía eso, dando a entender que reconoce a toda la creación como parte de todo lo que Dios ha formado, y no por eso hay que bueno, pues ni hacer sufrir a los animales, ni evitarles dar comida si están necesitados, en fin. Pero al margen de eso, una vez que le responde, y le responde además con esa humildad, le dice, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Entonces aquí vemos que fue también la perseverancia, porque en el versículo 25 dice, ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más. Su insistencia también provocó que Jesús, no tanto por la insistencia, sino porque Jesús vio la fe verdadera de esa mujer, pero esto nos demuestra también que la oración ha de ser una constante, porque a partir de esa oración sincera, directamente nosotros adoramos y oramos en el Espíritu, pero no tenemos evidentemente al Hijo aquí ni al Padre aquí, sino que es el propio Espíritu quien eleva nuestras oraciones. Entonces, es la situación de generar una constante también, para que lo que Dios considere que ha de manifestarse en nuestra vida se manifieste, como así nos dice, la llave para abrir las riquezas de Dios. Esto no significa que nos sometamos a repeticiones, continuas repeticiones, porque el mismo Dios nos dice, antes de que vosotros manifestéis un solo pensamiento, Dios ya lo conoce de antemano, mucho antes de eso, ¿no? Y esto de hecho también, en el sentido contrario, estamos hablando de la oración positiva, del pensamiento positivo, que tiene que estar más basado en una conversación sincera y directa a Dios. No estar rezando, ángel guardián, lleva esta oración a Dios, Virgen María, lleva esta oración... No, a Dios directamente, o sea, orarle a Él. Pero igual que Dios conoce nuestros pensamientos antes de que incluso lleguen a nuestra mente, yo creo que, por ejemplo, el momento donde Satanás fue arrojado del cielo, ni siquiera fue el momento... O sea, para mí, pienso yo, que el momento en el que el mismo Satanás, el deseo de su corazón de ponerse por encima de Dios y el pensarlo directamente, voy a subir al trono, yo creo que eso ya lo hizo en la caída. O sea, la caída, además, el mismo Jesús, creo que es en Apocalipsis, que dice, yo vi a Satanás descender como un rayo. Pues fue así, o sea, Satanás no tuvo tiempo de pensar eso y de estar diciendo, venga, pues ahora voy a luchar con... No, en el momento en el que eso se manifestó en su corazón, antes de que llegara incluso a su mente, prácticamente sería instantáneo. O sea, tan pronto como empezaba el pensamiento y el deseo a producirse en la mente de esa entidad espiritual, entendámoslo así, en la mente, no es la misma naturaleza exactamente, pero bueno, tan pronto como eso se manifestaba, Satanás ya estaba fuera, o sea, no tuvo opción. Para mí, quizá el pensamiento ya estaba aquí, ya estaba caído, porque es así, en el momento en el que hay un intento de rebelión, la propia gloria de Dios es la que lo expulsó, ¿no? Entonces, pues, o sea, que a Dios tampoco le pilló de improviso, Satanás va a hacer esto, él sabía exactamente justo antes, y entonces yo creo que la caída fue instantánea, o sea, antes incluso de producirse, ¡pum!, ¿no? La caída de Satanás. Yo creo que es así, como así nuestros pensamientos, Dios los conoce antes de que se produzcan en nuestra mente. Entonces la oración constante, el pedir misericordia por las almas, el pedir por la conversión de personas que estén alejadas, pues lo mismo, ha de ser una constante, pero no tanto... Una constante implica digamos, como una rutina. Sin embargo, no es una monotonía. La oración no debe ser algo monótono, no debe ser algo repetitivo, no debe ser algo que se haga por costumbre, no debe ser algo que directamente se memorice como una tabla de multiplicar y lo repitamos, porque eso no sirve de nada. Dios detesta ese tipo de oraciones, Jesús mismo nos lo dice, no seáis como los gentiles que repiten de manera
mecánica las oraciones y no sirven de nada, ¿no? No es ese tipo de oración. Digamos que no estamos rezando, no estamos, porque rezar es algo católico, no estamos orando a un ordenador, no estamos grabando una nota de voz, estamos hablando con el Dios vivo, por lo tanto Él quiere una oración sincera, una oración directa, una conversación, finalmente. Tenemos un modelo de oración que nos dio el propio Jesús, el Padre Nuestro, y puede servir tanto para abrir como para cerrar la oración, pero la oración no es solo la oración, sino la conversación, y tampoco se tiene que limitar a un momento, un espacio, un tiempo en concreto. La oración puede ser a lo largo del día, puede haber algo constante cuando nosotros estamos hablando con Dios. Y todo eso abre las riquezas de Dios, porque cuanto más hablemos con Él, bueno, eso más gozo le va a dar al Señor, porque va a estar presente en nuestro día a día. No tenemos eso que limitarnos y decir, no, tengo que hacerlo una vez por la mañana y otra vez por la noche. Si tú durante el día le estás dedicando pensamientos a Dios, estás orándole a Él. Eso es oración, eso es la oración. Pues lo vemos aquí también esa persistencia, esa insistencia también, ¿no? Es lo que le llevó a obtener la bendición que deseaba de Dios, esa sanación, esa expulsión del demonio. Pues a nosotros lo mismo, pero además tampoco es orar para recibir, sino es una cuestión de orar para que el Padre disponga lo que haya determinado para nosotros. Y tampoco, a lo mejor hay gente que lo malinterpreta en el sentido de hay que orar pero hay que pedirle al Padre, y hay que pedirle algo, cosas mías, cosas mías. No es tanto eso, lo que sea nuestro, lo que sea para nosotros, el Señor lo irá proponiendo y disponiendo en su debido tiempo, ¿no? Venga, pues vamos, punto 2, y dice, la oración es el colirio para discernir el obrar de Dios. Aquí tenemos dos citas, es el único punto donde tenemos dos citas distintas, y esta primera es Segunda de Reyes 6:17, y aquí nos está hablando de cuando Eliseo atrapa a los arameos. Bueno, aquí nos está hablando de cuando Eliseo atrapa a los arameos y nos están hablando del asedio, el ataque del rey de Aram, que en varias ocasiones entró en guerra con Israel. Entonces, hubo un momento donde el sirviente de Eliseo se levantó y salió y vio que había tropas, caballos y carros de guerra por todos los lados. Así nos lo dice en el versículo 15. Entonces Eliseo, en ese momento, porque el joven, el sirviente tenía miedo, estaba aterrado, entonces en el versículo 17, vamos a leer el 16 para entender bien la idea. Y entonces cuando el sirviente le dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Versículo 17 dice, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Entonces se veía desprotegido, pero después vio el ejército de Dios. Verdaderamente, cuando ves un ejército, cuando esta persona tuvo esa revelación, esa visión espiritual fue abierta y vio lo que les protegía, en ese instante el miedo desapareció, ¿no? Eliseo lo sabía, pero lo pidió, en este caso oró, intercedió, porque oró en ese momento Eliseo para que su siervo pudiera comprobar lo que tenían alrededor. Entonces, precisamente retomándolo, porque hoy, pues ese tipo de visiones no es lo habitual, no es lo común, pero igualmente sí es un colirio para discernir el obrar de Dios. Porque a medida que nosotros nos comunicamos más con el Padre, fortalecemos el vínculo a través de la oración, Él, y por medio de su palabra, nos va a entregar más entendimiento respecto a cuál es su voluntad para nuestra vida, ¿no? Entonces, la oración fortalece también y provoca en mayor medida la apertura de la visión con respecto a la palabra de Dios. Y funciona finalmente como un colirio, porque nos ayuda a discernir precisamente tanto el obrar de Dios para nuestra vida, que entendamos las cosas como nos están sucediendo, las pruebas, los desafíos que se vayan a ir presentando, pero también vamos a entender cuál ha de ser nuestra respuesta, ¿no? Vamos a entender cómo obra Dios y vamos a entender cómo nosotros debemos actuar para con Él. Entonces, finalmente es tan importante el leer la palabra como el tratar de tener continuamente una comunión con el Señor a través de la oración. Que insisto, tampoco debe ser
una cuestión de llevarlo a un sentido simplemente religioso, de hay que estar en este templo, hay que hacerlo en este momento, en esta hora del día. Cuanto más esa actitud sea una constante, finalmente más revelación va a haber. Y en el momento en el que nosotros estamos meditando también sobre la palabra de Dios, sobre una serie de versículos, sobre determinados pasajes, sobre algún libro en concreto, sobre ideas de la palabra de Dios, también estamos orando. ¿Por qué? Porque estamos sobre la palabra inspirada. Por lo tanto, eso, en un momento dado, si insistimos en esa meditación entiéndase como pensamiento continuo, no una meditación nuevairista, sino un pensamiento, una reflexión. Si nosotros insistimos en eso, al final Dios va a tener misericordia y nos va a entregar más revelación, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que tengamos más discernimiento, va a favorecer a que nuestro discernimiento aumente en cuanto a cómo opera Dios, ¿no? Vale. Esto también nos lo dice en el mensaje a las iglesias, Apocalipsis 3:18, esta idea. La oración es colirio para discernir el obrar de Dios. Entonces, 3:18. En este caso es el mensaje a la Odisea, que es la iglesia más criticada, de las más criticadas, por no decir la que más, verdaderamente, pero, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero es que realmente prácticamente no resalta ninguna característica positiva. Esta es la iglesia que ha dejado fuera a Jesús, que opina que lo tiene todo. Digamos, hay una falta de humildad en esa iglesia, en ese tipo de iglesia, que finalmente cada iglesia es como un tipo también de creyente. Incluso cada creyente puede tener algunas características de algunas iglesias. Hay que entenderlo también así. Es una condición particular de las iglesias en su tiempo, pero es una condición general de la iglesia en toda la época de la historia. Entonces, en el versículo 18 dice: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Porque cuando ese tipo de iglesia considera que donde está bien, mostrando además que doctrinalmente están en caminos de error, en caminos de engaño, pues bueno, es a causa precisamente de falta de humildad, de soberbia frente a los asuntos espirituales, de poco respeto frente a la palabra de Dios y de... bueno, pues es que verdaderamente es un desprecio a la Escritura, porque los errores solo se van a corregir si nosotros escudriñamos las Escrituras. No es un mensaje sin más. Escudriñad las Escrituras porque sabéis que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No es por capricho de Dios, sino precisamente porque hay tantos errores hoy, hay tantos engaños hoy, que es a causa de que no se lee la palabra, de que se desprecia el texto bíblico. Y esta iglesia da muestras de eso porque así nos lo dice, que han dejado a Jesús fuera. Es inevitable hablar en este caso del catolicismo. Es inevitable porque ellos ponen a un ser humano por encima de... a la altura de Dios, aunque lo pongan en un escalafón inferior supuestamente a Jesús, pero le dan una condición divina a María, manchando el nombre de María, manchando la imagen de María, adorando a Satanás mismo y bueno, pues dejando fuera, porque como Dios no comparte su gloria con nadie, cualquiera que comparte una oración, una adoración, una alabanza a un ser que ni siquiera tiene la condición divina, pues evidentemente no solo estás compartiendo algo, sino... es que no estás compartiendo, estás adorando directamente al príncipe de este mundo. Porque Dios no se mezcla con eso, o sea, como Dios no comparte la adoración, entonces, donde no hay una adoración directa, sincera a Dios, pues Dios ahí no está recibiendo nada, o sea, Dios no toma de ahí nada. No es que diga, bueno, vale, podéis rezar a María, pero yo tomo una parte, lo que decís de mí sí lo tomo. No, si se adora a una entidad demoníaca, si se adora a Satanás mismo, bajo esa imagen de María, entonces Dios ahí no está presente, no está llevándose nada de ahí, porque Dios no coge sobras, Dios lo quiere todo en ese caso, ¿no? Pues es importante, iba a decir una idea y ahora
se me ha ido, pero bueno, finalmente estas personas no tienen el discernimiento espiritual para entender que están en un engaño. No llegan a captarlo porque precisamente se vuelven orgullosos de su falsa fe. Digamos que al final todo el interés en esas personas está en defender a su religión por encima de comprender cuál es la voluntad de Dios. Finalmente es un problema, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros nos sometemos a todo este tipo de engaños, a quien estamos fallando es a Dios. O sea, ya no, la gente a lo mejor se lo toma como o sea, tu lucha está contra los que te exhortan a que salgas de ese camino, tu lucha está contra las personas que te están diciendo estás en una iglesia falsa, pero pues la lucha de esa gente no está ahí, la lucha verdadera está contra Dios, porque es a Él a quien se está desafiando, ¿no? En este tipo de iglesias donde, pues bueno, Dios no está tomando adoración de ningún tipo. De hecho, esta idea es la que se me había ido, y justo me estaba viniendo la imagen de... porque he estado leyendo hace un rato en la Biblia de Jerusalén, es una Biblia católica, la Biblia que los católicos mismos, bueno, hablan como esta es la Biblia de las Biblias, es la que hay, que sí, no digo yo que sea una mala traducción, aunque, bueno, digamos, la distorsión viene en las notas, ¿no? Por lo menos en la que yo tengo, pues viene con notas y tal. Y en estos mismos versículos que se han analizado en otros vídeos, Mateo 1:25, donde se nos habla de que José, después de despertar del sueño, aceptó a María como su mujer, la recibió como su mujer, porque José y María entonces ya estaban comprometidos, entonces la recibió, la aceptó. Él quería haber roto el compromiso cuando se enteró de que María quedó embarazada, y quería romper el compromiso y dejar a María sin montar escándalos. Entonces, nos dice, aceptó a la mujer y no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Entonces, en las notas del pie de página justo lo estábamos mirando y dicen, bueno, aunque verdaderamente este texto no garantiza que María fuera perpetuamente virgen, la Iglesia determina que es así y por lo tanto es así. O sea, ese es el razonamiento, ¿no? O sea, ya se vio en el... me parece que fue la lectura de Gálatas, ahí quedó excesivamente claro, yo creo, y lo podemos ver, además la misma palabra en la traducción de Jerusalén nos dice, y no la conocía hasta después de dar a luz a su primer hijo, además nos lo dice así, al primer hijo, pues si hay un primero hay un segundo, ¿no? Al menos. Entonces, si nos están hablando de ese conocer, es que voy a volver a insistir en la idea, ya que ha salido por el tema del colirio y porque es una idea tan básica y tan simple, que tiene que hacer entender a la gente que están adorando a algo ficticio. O sea, ni María fue siempre virgen, ni María ascendió, ni María ha sido inmortal. María ha seguido el proceso de todos los humanos excepto Cristo, que es el único que aún sigue vivo, ¿no? Entonces, si en esa palabra conocer nos estuvieran hablando de que María y José se conocen después del nacimiento de Cristo, entonces no podrían estar comprometidos, o sea, es que el compromiso llegó antes de que María quedó embarazada. Por lo tanto, ese conocer no puede tener otro sentido que conocerse en la intimidad, y no se le puede buscar ninguna otra interpretación, es que no tiene ningún sentido. Y en la propia nota ellos mismos pues lo ponen de esa manera, es que como la Iglesia dice que esto es así, pues tiene que ser así, pero el mismo texto nos demuestra que no hay lógica posible, porque si María y José se conocen, ese conocer tiene que implicar algo más, implica conocerse en la intimidad, ¿vale? Y es muy claro, Mateo 1:24-25. Y quien niegue esto, pues verdaderamente es que yo creo que ni el colirio, porque si no entendemos algo tan básico, si no atendemos a la lógica y analizamos el resto del texto y vemos que si esa palabra la distorsionamos para buscarle otra interpretación, entonces todo el proceso del embarazo de María, el traslado a Belén junto a José, todo ese tiempo, todo eso tenemos que tacharlo en la palabra de Dios, porque no puede existir, porque entonces para sostener la doctrina católica habría que ignorar todo ese proceso, porque entonces sería que María y José se conocen una vez que Cristo ha nacido, ¿vale?
Y eso no es así, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, más que colirio necesitáis ser rigurosos y vamos, y si verdaderamente no queréis hacerlo, no queréis atender a la palabra de Dios, no queréis atender a la lógica, pues finalmente ya es un problema vuestro, ya no es un problema de que Dios no quiera ni os haya dejado las herramientas para que entendáis, es una cuestión de que preferís seguir dogmas humanos, engaños de Satanás, y estáis muy cómodos ahí, pues adelante, ¿no? Pero el colirio finalmente nos lo da la palabra de Dios. Lo demás es todo orgullo nuestro y bueno, complacernos en el engaño, ¿no? Entonces, vale. Porque es precisamente si nosotros oramos en sinceridad al Padre, no rezando a María también, 10 Padres Nuestros y 30 Ave Marías. Vemos la balanza, a quién se exalta más, aunque aparentemente no sea así. Pues si hacemos eso, Dios no nos va a permitir ver, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos estar dentro de un ámbito religioso, a lo mejor tenernos que alejar, tener que tomarnos la molestia de buscar otro lugar, tener que tomar bueno, pues parece que el castigo, el sacrificio de tener que leer la palabra de Dios, que a lo mejor a muchos eso les supone un gran trabajo, pero no les importa, a lo mejor leerse novelas de ciencia ficción o pegarse muchas horas frente a la televisión o disfrutar de otra serie de cosas que preocuparse en lo que se supone es algo básico, primordial para esa gente, porque se entiende que esas personas tienen inquietudes espirituales, prefieren no tener el compromiso, no adoptar una actitud activa. Entonces, pues bueno, el resultado es que estas personas son incapaces de ver la verdad y se niegan, aunque tú se las presentes, aunque les muestres la verdad bíblica, van a seguir haciendo caso a lo que esta cueva satánica prefiere hablar, ¿no? Vale. Venga, vamos al punto 3 y nos dice, la oración es también el canal de paz de Dios. En Filipenses 4, 6, 17, Filipenses 4, 6, 7, no sé si he dicho 6, 16, 17 o 6, 17, 4, 6, 7, y aquí nos está hablando de palabras de aliento. Entonces, nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, es la importancia, lo que se ha dicho antes, no lo limitemos a un momento, a un tiempo, digamos, a los dos extremos del día, mañana y noche. No, nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Es decir, agradécele a Dios, comunícate con Él, en todo. Tú puedes estar preparando la comida y estar agradeciéndole a Dios por la propia comida. Probablemente salga todavía mejor. Tú puedes estar barriendo y puedes estar dándole gracias a Dios, estar orando, estar pensando, meditando en sus asuntos. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa que a lo mejor te libere la mente, quizás si tienes que estar haciendo algo que requiere de tu atención y de tu concentración, no puedes en ese momento hacerlo. Pero hay momentos o actividades al cabo del día que nos permiten estar en comunión con Dios, y eso supone estar en conversación, estar en agradecimiento, alabándole, pidiéndole perdón incluso por muchas cosas, aunque digamos, pues mira, hoy no he fallado, hoy parece que ha sido un día realmente positivo, da igual, llegará el momento, Señor, perdóname por lo malo que soy, por la imperfección, porque aun a pesar de mí estás aquí, ¿no? Pues orad por todo, finalmente, y es conversar con el Padre, por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Por llevarnos al momento de poder estar comunicándonos con Él continuamente, tener esa necesidad. Y lo mismo también, sí, pedirle lo que necesitamos, pero que no esté tanto basado en nuestros caprichos, que Dios nos puede conceder las cosas conforme a su voluntad, pero aún es mejor incluso que ignoremos, que simplemente digamos, Señor, lo que tú desees, básicamente lo que tú desees. Entonces, porque a lo mejor si pedimos y no recibimos, entonces nos enfadamos y Dios no me atiende, y se genera una actitud en cierto modo victimista y no sé, o al final pensamos que Dios es quien nos tiene que hacer los recados.
tampoco hay que excederse, ¿no? Dios no está limitado a conceder nada, pero yo creo que tampoco hay que estar o sea, siempre, continuamente pidiendo para nosotros, pidiendo, Señor, dame, Señor, entrégame, Señor, no sé. Bueno, pero nos dice, si estamos en oración continua, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y es lo que provoca finalmente, aun estando en una situación complicada, todo el mundo, toda la sociedad, hay, y luego depende también de cada situación personal, pero se puede ver que incluso, y se comprueba a lo largo de toda la historia, los propios cristianos cuando eran martirizados, de hecho el cristianismo en muchos casos se fue creciendo porque veían que en esos estados extremos, donde se suponía que tenía que haber terror, miedo, sufrimiento, la gente alababa a Dios justo antes de perecer, ¿no? Entonces, esto se confirma también, ¿y es por qué? Porque esas personas también eran personas de oración, porque probablemente Dios en esos momentos, incluso en momentos de prueba extrema, Dios ahí manifieste mayor misericordia, manifieste una paz superior a la que incluso puede estar aportando a los hijos hoy en día, ¿no? Que en medio de este caos que se ve en el mundo, desastres naturales, violencia, terrorismo, en el fondo, en el ser interno, hay una especie de paz que no se puede, que no se compra, que eso no te lo da tampoco ni la meditación, ni la meditación mal enfocada desde la nueva era, ni terapias alternativas, acupuntura, cosas. Es una paz que no viene desde lo externo, o sea, no viene desde lo físico, no te lo produce un masaje, es una paz diferente, es una paz en el alma, que en sí la provoca el propio Espíritu Santo, es el que transmite esa paz interna, ¿no? Entonces, pues bueno, así lo dice. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es esa confianza, además, porque a veces no es tanto... O sea, la fe sí es creer en Dios, pero reside más también en confiar en Dios, ¿no? Muchas veces es, creo en Dios, creo, pero... si hay esto, si hay lo otro, si esto ocurre, si esto se manifiesta, si esto no me sucede, el confiar en Dios es, Señor, estoy contigo, tú estás conmigo, principalmente tú estás conmigo, pero yo estoy contigo aun a pesar de que esto venga, de que esto suceda, de que esto acontezca, de que esto no surja como yo espero. Eso es confiar en Dios, ¿vale? O sea, la fe muchas veces puede ser, sí, yo creo que estás ahí, pero el confiar en Él es, estoy contigo aún a pesar de que no todas las cosas vengan como a lo mejor yo espero. Es diferente también, ¿no? Y aquí también nos habla en ese sentido nos habla de cuidar el corazón y de la mente también, ¿no? Porque ambas cosas van unidas. Entonces, si alguien a lo mejor me enfado con Dios, no estoy contento con Él, finalmente es porque hay cosas que no están saladas en su corazón. Porque hay cosas que en su mente todavía no entiende de cómo verdaderamente esto es, ¿no? Pero cuando hay esa paz, esa tranquilidad, ese aceptar y en cierto modo dejarte también llevar, porque digamos el camino espiritual no puede ser, o sea, tú no te puedes trazar una ruta fija, tú no puedes determinar esto va a ser así, 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 porque Dios te va a ir cambiando las cosas conforme a que su voluntad se vaya produciendo. Y muchas veces nosotros pensamos que lo mejor para nuestro camino es algo y Dios dice no. Entonces hay que dejarse un poco también llevar por las aguas, ¿no? Y que sea Dios quien vaya disponiendo lo que ha de suceder, lo que debemos hacer, en fin, todos los cambios, ¿no? Y al final entendemos que todo es para bien. Cuando lo vemos desde la distancia, cuando adoptamos más objetividad, entendemos que su soberanía y su sabiduría estará por delante de todos nuestros intentos, nuestros esfuerzos y nuestra limitada inteligencia por decir, quiero hacerlo mejor para esto. Dios sabe lo que es lo adecuado, ¿no? Entonces, por eso es el canal de Paz de Dios, porque en ese dejarte fluir no pones tanta resistencia y entonces Dios también, viendo esa aceptación por tu parte, no tiene esa resistencia y precisamente tiene una manera más liviana a lo mejor de manejar la situación con cada creyente, ¿no? Vale, venga, es el canal de Paz de Dios. Vamos a la oración, porque eso es lo que provoca también, ¿no? El orar,
digamos, el agradecer continuamente, eso implica también un nivel de aceptación, ¿no? De todo lo que venga, tanto bueno como no tan positivo a nuestros ojos. Entonces, vamos al punto 4 y nos dice, la oración es el abrigo en medio de los peligros. Es el versículo que nos hablaban al principio, Nehemías 4:9, y aquí es cuando los enemigos se oponen a la reconstrucción. Nehemías había vuelto de Babilonia, había pedido un permiso para regresar, y bueno, pues siempre al final, ante la obra de Dios, aparecen personas que quieren poner trabas, ¿no? Y en este caso era así. Pero en versículo 9 nos dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Como el muro no estaba reconstruido, pues bueno, había, de hecho Nehemías también lo conocía y eso en sí a todo el pueblo de Israel transmitía una sensación de inseguridad, ¿no? Entonces ellos oraron porque pusieron guardias, pero no confiaron tanto en vamos a poner guardias, vamos a nosotros a determinar personas que defiendan ante posibles ataques extranjeros, sino que aparte de disponer guardia física, pidieron y oraron por ayuda celestial, ¿no? Por la propia ayuda de Dios. Y verdaderamente es la más efectiva. O sea, los guardias cumplían una labor, pero si no lo hubieran encomendado a Dios, si no hubieran bueno, rogado por su intervención, pues si hubiera venido un ataque y no hubieran consagrado ese hecho a Dios, no hubiera sido tan efectivo, podrían haber impedido que... Pero probablemente el asunto hubiera ido, y eso se demostraba también cuando Israel decidía actuar por sí mismos, sin consultar a Dios, las cosas le iban mal. Cuando de alguna manera le otorgaban a Dios el papel que Dios exige, entonces las cosas funcionaban como Dios además anunciaba, ¿no? Y entonces nos lo dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad. Incluso a lo mejor el tema, o sea, el poner los guardias fue a consecuencia, que oraron y Dios les dijo, pues entonces ahora poned los guardias. Puede ser, ¿no? Que pusiera ese deseo en ellos, que pusieran ese pensamiento, a poner guardias mientras se está reconstruyendo. Entonces, aquí nos lo dice, es abrigo en medio de los peligros, porque cuando hay una oración y hay una comunicación con Dios, verdaderamente Dios también te ofrece su protección. No quiere decir que no te pueda llegar a pasar nada, porque todo estaría dentro del plan de Dios, pero Dios envía también a sus ángeles alrededor de sus hijos para protegerlos, y en muchos casos libra de peligros, libra de accidentes, porque cada persona tiene que cumplir su misión, y Satanás en ese sentido, o a veces incluso nuestra propia imprudencia, puede ponernos en peligro que trastocarían los planes de Dios, o el propio Satanás puede intentar poner trabas a ese plan, pero finalmente Satanás está sometido a Dios, y si vienen ataques desde ese ámbito espiritual, Dios envía bueno, el contraataque, ¿no? Que es verdaderamente efectivo. Y finalmente, en cuanto a la protección, muchas veces, si lo queremos ver, que no es una cuestión mágica de activar nada, pero bueno, hay muchos salmos donde David, por ejemplo, pedía por protección, pues se pueden leer si gente, pero que no se le dé ese sentido esotérico ni nada de eso, de ahora activo un campo protector. No, es confiar en Dios, y entonces pues le lees, le dedicas un salmo por la protección por tu propia protección, ¿no? Entonces se puede utilizar así. Los salmos los podemos utilizar en ese sentido. Hay un montón de contenido que abarca muchísimos campos, y en cuanto a la protección, pues David escribió muchos, porque además tuvo un tiempo complicado, ¿no? No solo porque Saúl le persiguió durante años, sino porque también como rey tuvo que ejercer una reconquista importante de territorio, y entonces necesitaba esa protección de Dios, ¿no? Pero orando constantemente, Dios, digamos, es un añadido también, ¿no? El añadido es que Dios te protege. Cuanto tú más le ores a Él, cuanto tú más hables con Él, más protección te va a entregar, ¿no? Entonces, pues bueno, Él finalmente representa ese abrigo, y a veces a lo mejor ni siquiera somos conscientes de las cosas de las que Él nos pueda librar. Bueno, muchas veces no seremos conscientes, pero ahí está. Este punto 5 nos habla
en cierto modo de lo mismo. Antes nos ha hablado el abrigo en medio de los peligros, y aquí nos habla de la protección segura. En Efesios 6:18, y aquí nos están hablando de la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Entonces en el 18 nos dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, protección segura, el hecho de pedir también protección para los creyentes, incluso cuando se ora por la conversión de a lo mejor creyentes que a día de hoy todavía no lo son, estamos favoreciendo a que Dios también amplíe ese arco de protección, ¿no? Lo amplía Él finalmente, no son tanto nuestras oraciones, pero el hecho de pedirlo, pues ayuda, ¿no? También ayuda. Y aquí nos lo dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. No lo limitéis a momentos específicos, porque no tenemos que llevarlo precisamente a que orar es repetir una oración concreta. Finalmente orar es hablar, finalmente es dialogar, ¿no? Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, el estar pidiendo por las diferentes situaciones que hay en el mundo no implica que tenga que ser una oración repetitiva, que tenga que ser algo como que vaya a ser más efectivo por la acumulación de oraciones, incluso con una misma construcción, ¿no? A veces se puede caer en ese error también, de insistir en una petición que no tiene por qué ser necesariamente para nosotros, pero no por el hecho de insistir, insisto, de estar echando más contenido en un mismo vaso, eso va a provocar que surta efecto, sino que es tanto la sinceridad que tengamos como lo vivido que hagamos la propia oración, ¿no? Y la fe que demostremos en que la oración va a ser escuchada y que pueda tener su resultado, ¿no? Y siempre atendiendo a que todo ha de estar sujeto a la voluntad del Padre. O sea, a veces puede haber oraciones que no tengan una respuesta porque no es la voluntad de Dios. Pero bueno, el humano en ese sentido, pues puede en algunos casos acabar pidiendo o solicitando algo que no conviene, debido a que nosotros también pues estamos limitados y muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que más conviene, ¿no? Tanto en lo que se pida personal como en lo que se pueda pedir para otras personas, incluso para personas inconversas. A lo mejor hay gente que está pidiendo también conversión por las almas que aún no conocen al Señor, que no se han entregado a Él, pero Dios lo tenga establecido que por lo que sea tengan que ser personas que se conviertan en la gran tribulación. Por ejemplo, en el tiempo en el que estamos ya, ¿no? O sea, previo justo a que empiece la tribulación de 7 años. Pues si Dios lo ha determinado así, nuestras oraciones no van a cambiar porque el destino está así establecido. Pero bueno, nosotros tenemos que orar, seguir orando, porque Dios convierta a todas las almas, que así será, que tengan que irse antes del arrebatamiento, en el arrebatamiento, y bueno, finalmente por la conversión de todas aquellas almas que Dios haya predestinado para ello, ¿no? Tanto para eso, para que fortalezca a los que se queden aquí en ese tiempo de angustia. Bueno, entonces, pues es una protección segura, y así nos lo dice: ponen en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Entonces también muchas veces, cuando nos salimos de esos rezos religiosos, digamos, monótonos, y realmente oramos en el Espíritu, a veces es que la propia oración surge, fluye. No es tanto una oración mental, es mejor que no sea una oración precisamente que tenga que tenga un esquema, ¿no? Es mejor que fluya, que vaya fluyendo, porque entonces es una oración viva. Entonces, haciéndolo en todo tiempo, eso va a surgir. No importa si te trabas, Dios entiende la intención, no importa, no hay que pensar: vaya, estaba diciendo una oración, inspirado estaba, y se me traba la lengua, o el pensamiento se me traba, y ya no lo ha dicho bien, Dios ya no la escucha. Sí la escucha, Dios la escucha, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón moviendo a hacer esa oración. Digamos, Dios no está limitado por nuestras imperfecciones, entonces en eso se demuestra además que está viva. Cuando a lo mejor haces una oración repetida, sabes las palabras perfectamente que vas a decir, pero cuando es una oración
improvisada, entonces puede surgir que se te trabe si la haces en voz alta, que se te trabe el pensamiento, que digas incluso una palabra mal, inmediatamente la corrijas, pero tienes la certeza de que Dios sabe lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues eso es también orar en el Espíritu en todo momento, es una conversación viva. Venga, vamos al punto 6, penúltimo ya, y nos dice, la oración es el camino hacia el poder y la comunión. En Hechos 4, 31, 33, vamos a ver, son palabras, el poder, todo esto que se nos puede distorsionar mucho en estas iglesias que hablan tanto del empoderamiento, de distorsionar realmente. Vamos a verlo cómo nos lo enfoca la palabra. Es el camino hacia el poder y la comunión. 4, 31, 33. Entonces aquí nos está hablando, bueno, son como dos apartados. El primero es los creyentes oran por valentía y a partir del 32 los creyentes comparten sus bienes. Bueno, antes han hecho una oración en la que ellos estaban pidiendo fortaleza ante las persecuciones. Entonces a partir del 31 nos dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Seguimos. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Entonces, es precisamente el orar lo que concede poder en el espíritu, ¿vale? No es el poder material, el poder terrenal, no es el poder ni siquiera personal de poder persuadir o disuadir a la gente o ser muy psicológicos para llevar a las personas al camino de Cristo. No, es adquirir a través de la misma oración poder en el Espíritu, en el Espíritu Santo, ¿no? Que nos concede más revelación, que nos concede una mejor manera de transmitir el mensaje, que nos trae nuevas ideas, que nos inspira en textos concretos para también utilizar nuestra propia experiencia y que a la hora de compartir pueda haber ideas más efectivas, pero no es tanto un empoderamiento personal, ¿vale? Es un poder en el espíritu, porque además nos dice, después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios, no porque fueran valientes, sino porque la valentía se la otorgaba el propio Espíritu. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Aquí nos habla también del compartir lo material, pero también tenemos que entenderlo como compartir en lo espiritual, el no ser tacaños, el no pensar que esto es materia reservada para uno mismo, el compartir con los demás, compartir con todos aquellos que están necesitados, que tienen sed espiritual, todos lo estamos, pero es compartirlo también. Lo mismo, yo esto en otro vídeo ya lo dije, en el camino de la palabra de Dios, en el camino del cristianismo, no debe ser lo habitual, no es lo habitual, y no debería ser, verdaderamente. Quizás si hay personas que han salido de la nueva era, que han salido de falsas religiones, de caminos pseudo-espirituales, inicialmente puedan incluso tener esa sensación, pero esa sensación como de individualidad o de que es de mi propiedad esto y yo esto soy un privilegiado y por lo tanto no tengo que hacer cómplice a nadie más. No debe ser así. Eso es precisamente lo que se fomenta en las falsas religiones y en esa pseudo-espiritualidad, el empoderamiento personal, el tú ser más grande que otros, ¿vale? Y eso, por eso lo he dicho, que este punto en concreto, al hablarnos del poder, pero nos incluye en la comunión, ¿vale? Pero digamos que se puede distorsionar el mensaje a que tú ganes poder como persona, y es justo al contrario, es gana poder en el espíritu para transmitir el mensaje, pero además el espíritu te hace sentirte en comunión, ser parte de la difusión del mensaje, o sea, colaborar para la obra, ¿no? Y eso es estar en comunión con todo, y ayudar incluso a las personas, bien sea presencialmente, que tú estés con hermanos, bien sea ayudando a
bueno, pues que el estudio se amplíe con otros hermanos con los que a lo mejor no tienes contacto más que a nivel virtual, compartiendo estudios, compartiendo información. Todo eso es estar también en comunión. O sea, todo hay que adaptarlo también a que lo que entonces había, debemos enfocarlo a lo que hoy en día también tenemos, ¿no? Y hay mucha, digamos, mucha comunión hoy entre gente cristiana, pero gente que a lo mejor incluso no se conoce en lo personal, y eso no implica que no pueda ser así, que no pueda haber esa comunión, que no pueda haber esa colaboración, ¿no? Porque gracias a Dios, que ha puesto también toda esa tecnología, nos permite que nuestro círculo y nuestra zona de actuación se amplíe, ¿no? A través de también toda esa tecnología. Entonces, tenemos que retomar siempre lo que tenemos en la historia al momento actual, ¿no? Y tanto ganar poder como tener la comunión es un símbolo y una evidencia también de que es el propio Espíritu el que hace ganar ese poder que él mismo expresa y manifiesta a través de los hijos. No es que el hijo lo tenga por el Espíritu, sino que el propio Espíritu utiliza a los hijos de Dios para ejercer, ¿no?, de canal. Vale, venga, vamos al punto, y todo lo mismo a través de la oración, a través de la constante oración, ¿no? Vamos entonces al último punto, punto 7, y nos dice: la oración es el escape en todas las necesidades. También aquí en Hechos 12, 5, 7, que aquí nos está hablando de cuando se produce el asesinato de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. 12, 5, 7. Y nos dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Justo después se produce ese acto milagroso donde un ángel entró, hizo que cayeran las cadenas, salió por las puertas, estando vigilado por dos guardias luego en la puerta, guardias en otros puestos. Hubo una manifestación sobrenatural en la que Pedro fue invisible a esos ojos, su presencia no fue percibida por ninguno de esos guardias. Y en el versículo 6 también nos dice, bueno, aquí justo nos habla del momento, dice: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Entonces, la propia oración de los hermanos, rogando porque Pedro fuera liberado, tuvo un resultado casi instantáneo, ¿no? Porque luego, de hecho, él fue a la casa donde estaban estas personas y la mujer que fue a abrir, no me acuerdo exactamente, la sirvienta llamada Rode, que fue la que fue a abrir, les dijo que Pedro está a la puerta, y pensaban que le dijeron que estás loca, que eso no puede ser, pero porque no tenían la fe a lo mejor en ese momento de que su oración iba a ser algo tan instantáneo. Evidentemente es eso, todo estaba dentro, estaba sujeto a la voluntad de Dios, por eso la oración también fue efectiva. Si Dios hubiera tenido establecido que Pedro hubiera tenido que pasar otra situación y otro aprendizaje en la cárcel, estando más tiempo, la oración no hubiera tenido efecto hasta el tiempo en el que Dios lo hubiera determinado. Entonces, muchas veces la oración, digamos, entra en comunión con la voluntad del Señor, y entonces hay cosas que se manifiestan al instante, ¿no? Como en este caso también sucedió. Entonces, por eso no hay que pensar también, cualquier cosa que voy a orar se va a cumplir. Yo voy a crear de la... porque nosotros no creamos, o sea, finalmente es Dios quien lo permite o no, pero por eso no hay que dejar de orar, de pedir a Dios misericordia y tratar precisamente, ¿no? Porque aquí nos lo dice, es el escape en todas las necesidades. Es que no es solo en esto, cuando alguien tiene una necesidad, bien sea una necesidad básica de alimento, de ropa, de vestimenta, en fin, cualquier necesidad básica, hay muchas veces que si es una persona de fe que se ve en una situación extrema donde por lo que sea ha perdido todo, una catástrofe, algo, se ha quedado en la calle y no tiene ni siquiera unas zapatillas que ponerse, pongamos el caso, alguien ha tenido que abandonar su casa por un terremoto y tiene que salir, esa persona ora a Dios y va a aparecer alguien de la nada que Dios pone por ahí y le entrega a esa persona unas zapatillas o una manta o comida en un momento dado, en fin. Las cosas es así. Entonces, cuando hay esa necesidad en los hijos de Dios, Dios las acaba supliendo. Así el mismo Jesús nos lo dice, miradlos, y nos estamos yendo como a temas muy, muy básicos en cuanto a necesidades, a lo mejor
vitales. Pero nos lo dice Jesús, mirad los pajarillos que no cosechan ni acumulan el trigo y Dios siempre les da de comer, pues cuánto más a vosotros Dios nos va a dar lo que necesitáis. Entonces, Dios no desampara a los suyos, y mientras haya una oración y una confianza y una comunión con el Señor, todavía menos, todavía menos. Entonces esto tiene que servir también para los tiempos de tribulación. Habrá escasez, habrá necesidad, pero los que estén agarrados del Señor pueden tener la plena confianza, y cuanta más confianza demuestren, más misericordia va a haber por parte de Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, la llave es la oración, es la continua comunicación. No tenemos que pensar, Dios está, como no lo veo, yo no tengo que decirle nada a Dios, no hay nada que yo le pueda decir, no, al contrario, como no lo ves, háblale, comunícate con Él, agradécele constantemente, y cada vez se hará más evidente que Él, aun desde la sombra aparente, o fuera desde el campo de visión, no lo llamaremos sombra porque no se lleva a la mala interpretación, pero desde ese inexistente campo de visión que nosotros tenemos para verlo, veremos que sí está actuando, ¿vale? Que sí está demostrando que su mano está en toda nuestra vida. Y con esa confianza el Señor siempre nos va a llevar a la dirección correcta, ¿no? Esa que nosotros en muchos casos no sabemos tomar, pero que Él conoce perfectamente, y además sabe qué puertas debemos abrir, cuáles hemos de cerrar, y eso nos va a ayudar también el discernir sobre todos esos asuntos, el estar constantemente teniendo a Dios en nuestra mente, ¿no? Presente. Entonces, bueno, pues creo lo vamos a dejar aquí. Creo que debe servir como exhortación precisamente a que nos alejemos de esos conceptos quizás religiosos que determinan que esto ha de ser así en este momento, que no reces fuera del culto, que tienes que estar frente a una imagen, que con tu rosario, con tu estampita. No, dejémonos de esos clichés y empecemos a tener una relación viva con alguien que no está sometido a, bueno, pues a nuestras costumbres humanas, y a las limitaciones que nosotros además nos generamos en nuestro propio pensamiento, pero que no los ha impuesto Dios. Así lo vemos además como nos insta a orar en todo tiempo y por toda causa. Entonces, cuanto más hagamos de esto una constante, más actividad vamos a ver de Dios en nuestra vida. Así que nada, chicos, pues yo creo que un bosquejo bastante cortito, pero bueno, toca cosas interesantes que no habían salido hasta ahora, así un poquito más a modo concreto en cuanto a la oración. Así que nada, nos vemos en un nuevo bosquejo. Cuidaros mucho y que Dios os bendiga.